y entonces vienen bajando de 25 en 25, cuantificando cuánto va viendo el paciente. Esto es importante. Normalmente nosotros decimos que pereza y queremos darle de 50 en 50. La idea no es esa, porque cuando ustedes en el SFT están colocando un +2, lo que están haciendo es simulando que el ojo ese es miope, más o menos como lo que yo hice ahorita en la retinoscopía. Si colocamos un +2 sobre el paciente que es metópe, lo volvemos miope de -2. Entonces, al colocar el +2 sobre la graduación, sobre la retinoscopía del paciente, ese paciente va a quedar viendo un 20/200. Ese es el esperado en el SFT, ¿verdad? Vamos a ir quitando de 25 en 25 y vamos a ir haciendo que el paciente mejore. Si para de mejorar antes del 20/40, quiere decir que mi retinoscopía estuvo mala, o voy a revisar cómo estuvo la prueba de pinhole, porque el pinhole les dice a ustedes hasta dónde va a mejorar el paciente. Si no hay una mejoría por encima del 20/40 con el pinhole, quiere decir que ese paciente posiblemente es ambliope, y por más que le muestre cualquier lente de la caja de prueba, no lo voy a hacer mejorar. Entonces todo eso, todos los exámenes ahorita los tengo que ir amarrando para ir sacando una conclusión de hacia dónde voy en el examen. Vamos con las mejores esferas. Entonces posiblemente en 20/40 el paciente se los dice bien, DEFP o TSC. Siguen ustedes bajándole con el SFT, poniéndole negativos, y les dice la del 20/30. ¿Ya enseñan el cilindro cruzado? Sigan haciendo el SFT, porque es posible que lleguen incluso al 20/20. Al 20/20 y ustedes van a colocar entonces el astigmatismo encontrado. Normalmente en la prueba del SFT ustedes debieran de tener el astigmatismo colocado. La teoría dice coloque el 50%. La idea mía es, o la teoría mía es, coloque el 100%. Siempre. ¿Por qué? Porque si no el paciente no le va a mejorar en el SFT. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que más quiero que se enfaticen en esto que estamos grabando? Tenemos un eje encontrado. Vamos a pensar que el eje fue 90. El supuesto eje fue 90. Ese fue su eje de la reti. Van a bajar el cilindro cruzado y tienen que tomar en consideración que la directriz es donde ustedes dan vuelta a ese lente. Entonces mueven la directriz hacia el eje encontrado, que es 90. Ahorita tienen eje 90 en el cilindro, la directriz está a 90 grados. Para todo esto, como ustedes traían al paciente del SFT, cuando bajamos el cilindro cruzado, tenemos que decirle al paciente, vamos a realizar una prueba donde posiblemente vea borroso, y pum, bajamos la prueba del cilindro cruzado. ¿Por qué? Porque es posible que ahorita la agudeza visual se les caiga un 20/100 o un 20/80, etcétera, ¿verdad? Entonces prevengo al paciente para que psicológicamente eso no le impacte. Lo más difícil cuando uno va a hacer cilindro cruzado es que no sabe qué hacer, ni qué tocar. Ustedes se fijan primero en que la directriz esté alineada con su eje, directriz alineada con mi eje 90. Y lo que tengo que hacer es cuantificar. Vamos a pensar que en esta posición el paciente solo les ve PECFD, es decir, les ve un 20/80. Eso lo tengo que tener claro. ¿Con qué agudeza visual está en esa posición? Ahora, tengo que girar esta perilla y volver a cuantificar qué agudeza visual tiene en este lado. Vamos a pensar que ahí la agudeza visual es PEZOLCFTD. Me dijo la última línea. La última línea de esa cartilla es 20/10. O sea que aquí tiene una muy buena agudeza visual y en el otro tiene apenas un 20/80. Esto es lo básico para saber qué hacer con el cilindro cruzado. El cilindro cruzado entonces les va a dar dos posiciones, una que posiblemente esté muy borrosa y la otra que esté muy clara. Si las dos estuvieran iguales y yo cuantifico que es la misma agudeza visual, yo estoy en el eje encontrado. O sea, ya no tengo que moverle a ningún lado. Pero cuando la comparativa entre una cara de lente y la otra cara de lente es muy diferente, yo estoy perdido en el eje. Y entonces ahí es donde empieza a funcionar el cilindro cruzado. Y yo como recomendación les digo siempre, utilicen la agudeza visual que está más comprometida, es decir, la visión más borrosa. Esta es la visión más borrosa, ¿se dieron cuenta que le di vuelta? Esta es la posición más borrosa. ¿Por qué no usamos la más clara? Porque ya no hay para dónde ir. Ya está claro. Y psicológicamente, si yo empiezo a emborronar el que está claro, el paciente psicológicamente se me pierde. Entonces es mejor trabajar con la lente más borrosa. Y ahorita van a entender por qué. Porque ahorita toca mover, la teoría habla de 15 grados, dejémoslo en 15 grados.
El problema es, profe, ¿para dónde le muevo? ¿A favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj? No se preocupe. En esta técnica que yo enseño, ustedes muevan para donde les da la gana. Pero eso sí, se me fijan de que ahorita está la posición en donde el paciente tiene 20/80, está viendo borroso. Con el giro de 15 grados que yo haga, a donde me dé la gana, a favor o en contra de las agujas del reloj, o sea que de 90 lo puedo llevar a 75 o de 90 lo llevo a 105, para donde quieran. Eso sí, se fijan que haciendo el movimiento, vamos a pensar a 75, van a cuantificar y el secreto acá es que la agudeza visual mejore. Ya lo tenía en 20/80, debe irse a 20/60, debe irse a 20/50 con ese giro que hice. Si cuantifico y el paciente me dice, uy, no, ahí se me puso más borroso. No le creo al paciente. A ver, trate de decirme esta, no las veo. Le veo 2 líneas arriba, T o Z. Uy, entonces el movimiento que hice fue un movimiento equivocado. Regreso a los 90 que estaba y le doy hacia el otro lado, contra las agujas del reloj, 105. Y cuantifico. Acuérdense que en esa posición originalmente estaba 20/80. Entonces aquí debería decirme el 20/80 y empezar a mejorar. Vamos a pensar que ahorita en esa posición me dice EDFCZP. ¿Mejoró o empeoró? Mejoró. Voy por buen camino. Ese movimiento que hice le funcionó al paciente. ¿Y qué pasaría con el otro reverso del lente? Esa es la parte importante acá. Pues tengo que ir a cuantificarlo. Acuérdense que ese estaba a 20/10. ¿Qué pasa si ahora está 20/15? LEFODPCT. Sigue siendo este el mejor lente y el otro sigue siendo el más borroso. Quiere decir que le tengo que seguir moviendo hacia la misma ubicación, pero acuérdense que lo hacemos contra el lente borroso, entonces le doy vuelta. Aquí tengo la agudeza visual, entonces, ¿cuál había dicho esta, verdad? DFCZP, tengo 20/60. Vamos a moverle 15 grados más. Eso significa que mi lente estuvo perdidona, ¿verdad? Por supuesto. Ahora lo tengo en 120, cuantifico. Fíjense lo que va a suceder ahora. DEFPOTS, LEFODPCT, FDPLTOEO. Se equivocó en una. ¿Pero hubo mejoría? Sí, y muchísima. ¿Y qué pasaría con el otro lado? Voy al reverso. Y en el reverso el paciente dice, uy, ahí sí se borró. Voy a cuantificar. EOFOZP. ¿Qué pasó? Ahora el lente que era claro se puso borroso. Lo que me está indicando que le di mucho movimiento al eje. Había que moverlo, pero no tanto. Ahí es donde decimos, ya no le voy a mover 15, le voy a mover unos 7, o 8, o 5, o 10, lo que ustedes crean. Pero sí tienen que ir sabiendo cómo lo van a ir ubicando en función de la agudeza visual que vayan obteniendo. Entonces, aquí con ese movimiento que hice, lo vuelvo a cuantificar y ya me dice DEFPOTS, LEFODPCT. Le doy vuelta. Cuantifico. DEFPOTS, LEFODPOT. Uy, solo me falló uno. Y está muy parecido al del otro lado. Quiere decir que el movimiento ya sería de 2 o 3 grados. ¿Verdad? En este estaba en la posición borroso o claro. A ver si se van fijando. Está en la borrosa. Ese estaba claro. Ese estaba claro. Esta era y el clara. otro era borroso. Y esta era la borrosa. Pero la borrosa la volví clara. ¿Verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es 2 graditos. Entonces si se movieron 5 o se movieron 10, solo ustedes saben qué decisión tomaron. Pero ya están cerca del eje. ¿Qué les indica que están cerca del eje? Que una cara del lente y la otra cara del lente les ayuda en prácticamente la misma línea de agudeza visual. Si ustedes siguieran exprimiendo al paciente, dígame la de abajo. Ahí es cuando uno se pone exigente, es posible que tengamos todavía algún movimiento. Ahorita tienen que irse a pensar al segundo semestre en cuál es la tolerancia para un astigmatismo de 1 dioptría, por ejemplo. ¿Cuál será? 14. 1 dioptría. ¿Cuál es la tolerancia para 1 dioptría? 7. 7. 7 grados. No.
¿Se dan cuenta por qué es importante llegar con el conocimiento a este quinto semestre? Sí, porque el más alto es 0.25, 14 grados. 0.50, 7 grados. 0.75 y una autría, 5 grados. 1.25 y 1.50, solo 3 grados. Y arriba de 1.75, 2 grados. Y el foróptero nos mide de 5 en 5. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieren trabajar exacto? No pueden trabajar de 5 en 5. Sobre todo si tengo astigmatismos de 2, 3, 4 dioptrías. No puedo. Entonces yo me tengo que poner exigente con el tema del cilindro cruzado. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si ustedes trabajan de 5 en 5, es posible que el eje real del paciente sea 3 grados, pero ustedes le pusieron 5 y el laboratorio se los manda a 7. El laboratorio tiene razón. Ustedes lo pidieron 5 y se los manda a 7, él falló 2 grados. Pero eso no es la realidad. Hay 4 grados ahí metidos. 2 que ustedes fallaron y 2 que les colaboró el laboratorio. Eso ya son 4 grados. Eso ya no es tolerancia. Entonces, esa es la razón de trabajar pruebas de afinación. Y por eso tenemos que exprimir al paciente, aunque no es un vocabulario que está en los libros, entiendan ustedes de que lo tienen que llevar al máximo de agudeza visual que alcance. Aunque al final ustedes no le pongan el total de la graduación. Algunos pueden pensar, sí, pero esa graduación es mucha. Pues dosifíquela. Pero usted va a tener en su ficha clínica la graduación total con la que obtuvo la mejor agudeza visual. Ya usted lo dosifica en papel. Ahí es muy fuerte, tengo que ir a ver, ¿es primera vez que usa o no? O ya usaba. Ya usaba y estos son mis lentes, le hago la lensometría, ya puedo darme cuenta si le vamos a mover el eje o no, en función de lo que el paciente trae, ¿verdad? Ok, terminé entonces el tema del eje. Ahora el power, que está a 45 grados de la directriz, siempre, en todos los forómetros, el power o el poder está a 45 grados del ¿cómo se llama? Del eje. No, ¿cómo se llama esto? Directriz. De la directriz. De la directriz. Y entonces, si mi eje encontrado, ahí debería estar en el tema del eje, ¿verdad? Si mi eje encontrado fue 117, vamos a poner, ahora el power pasa a eje 117. Y ahora sí me voy a fijar en los puntos que tiene la letra P de power. Hay puntos blancos y si le giro, hay puntos rojos. El punto rojo me está diciendo, métale poder. Y el punto blanco me dice, quítele poder. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que cuantificar. Cuantifico ahí. Vamos a pensar de que me dice LEFODPOT. Y en punto rojo sobre power me dice LEFODPCT. ¿Dónde está mejor? Rojo. En este. Y este es punto rojo. Entonces le tengo que meter poder. Le subo al astigmatismo. Punto rojo, pónganle poder. Punto blanco, quítenle poder. Hasta que otra vez equiparemos y en los dos esté exactamente igual. Y si ustedes todavía tienen alguna duda, van a levantar y ya solo suben o bajan el astigmatismo, tomando decisión ya solo en 2 lentes. ¿Verdad? Si hubiera sido mucho el cambio en el eje afinado por el cilindro cruzado o el poder, se van a tener que regresar a las esferas. Aquí es donde entra el duocromo, porque si se recuerdan, cuando nosotros estamos haciendo el SFT, ustedes le van poniendo negativo, 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 negativo. Si el poder del astigmatismo no estaba exacto, el paciente va a asimilar más miopía por compensar el astigmatismo que hacía falta. Entonces, cuando ya afiné el astigmatismo, hay que ir a ver qué pasó con el poder esférico. ¿Y cómo lo hacemos? Con el duocromo. Ahí es donde ustedes ya le sacan al paciente el duocromo, le dejan el cilindro y entonces ya solo afinan en color verde. Si el paciente ve mejor del lado verde, préstame tu duocromo. Entonces aquí ya es esta otra cartilla. La teoría dice, pregúntele al paciente si ve mejor del lado izquierdo o derecho. A mí no me gusta plantearlo así, a mí me gusta más decir siempre, dígame la primera línea, por favor. 92663. ¿De qué lado está mejor? De rojo. ¿Quién se fijó? Al paciente no, nunca le den la mano al paciente la opción de decirle, usted decida por usted mismo. ¿De qué lado ve los números más claritos o más están trasladándole al paciente el rollo? Aquí ustedes, el paciente les dijo la línea, él ni sabe qué están haciendo ustedes con él. Ustedes toman la decisión, está mejor el rojo. Si está mejor el rojo, ustedes meten negativo.
Y si está mejor en verde, ustedes ponen positivo. Lo único que tienen que tener cuidado es que si tengo más 3 de graduación, es hipermétrope de más 3, y ve mejor del lado rojo, tengo que ponerle menos 25. En lugar de más 3 le tocaría más 275. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Y si hubiera visto mejor del lado verde, entonces le tocaría ponerle más 325 en lugar de más 3. Y la idea es hasta que el paciente les vaya diciendo exactamente igual o con el mismo contraste. Esa es la idea de acá, del lado izquierdo que del lado derecho. Cuando les ha hecho esta línea, esta es otra prueba que funciona a partir del 2040, porque también es de afinación. Ustedes siguen con la línea de abajo. Ya les dijo esta, sigan con la línea de abajo. Les dice esta parejo, pero posiblemente aquí ya les dice 4, 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4. Pues es evidente que vio mejor del lado verde. Nos tocaría irnos a más 350, por ejemplo, que acá lo tenían más 325. Hasta que se equiparan, ¿verdad? Y entonces ya volvemos a afinar acá. Si movemos hasta una dioptría, qué pena, pero van a tener que ir a volver a revisar el cilindro, el eje y el poder, porque les puede alterar también eso. Entonces, en la medida que trabajemos la retinoscopía más exacta, ustedes van a tener menos necesidad de pruebas subjetivas. Ahorita trabajamos 9 minutos y hay unos que no les dio tiempo, ni siquiera del ojo derecho en red. Hay otros que se van a especializar en ojos derechos, porque solo les dio tiempo para el ojo derecho, ¿verdad? Entonces, cuidado con el tiempo. Ahorita, a pesar de que vieron ya las pruebas de retinoscopía y agudeza visual, por cierto que no bajé puntos al que trabajó en la esquina, la clínica oscura. Tomaron agudeza visual en la clínica oscura los que trabajaron en la esquina. Ahí no hay luz, y así tomaron la agudeza visual. Los de este lado estaban favorecidos porque abrieron la cortina. Se miraba toda madre esa cartilla. O sea, daba mejor agudeza visual. Y que conste que usamos la mayoría los mismos lentes. Entonces, esos detallitos tengan cuidado. Hoy aprendí una técnica de agudeza visual en movimiento, dinámica. O sea, que le van preguntando al paciente mientras le van acercando la cartilla. No vamos a decir quién la hizo, pero la risa la adelanta, ¿verdad? Pero tengan cuidado con esos detalles, muchachos, tengan cuidado con esos detalles, porque este es primer parcial. En juego habían 15 puntos. O sea, no está todo perdido, pues. El segundo parcial ya es protocolo completo, como examen final, ¿verdad? Solo que no está tan duro el tiempo. Ya el final sí son 20 minutos. El segundo parcial estoy pensando en darles 25 minutos. Des en cuenta que nos llevamos ¿cuánto tiempo hoy? O sea, empezamos ¿qué? ¿11? Empezamos 11 y son 2:30 de la tarde. Son, ¿qué? 3 horas. 3 horas y media. Dándoles 9 minutos. Si les damos el doble o el triple, si no, vamos a tener que segmentar en 2 grupos o hacer más clínicas. De hecho, la instrucción inicial fue, se lo dije a Carlos yo, hagan 4 clínicas. Ah, un montón de clínicas hechas ahí, ¿va? Pues está bueno, pues. No entendieron las indicaciones, ¿va? Y 4 clínicas porque yo no puedo tener el control de más clínicas. Yo necesito estar viendo las locuras que hacen, ¿verdad? Para estar evaluando y podérselas después decir como feedback, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer ahorita es métanse a practicar. Sin práctica no van a ganar. Son 1000 horas de práctica.